capítulo 2 era por la tarde, después de la hora del almuerzo, cuando el trabajo diario en el gremio disminuyó y el personal tenía poco que hacer. Pero nunca estuvieron ociosos. Este sería el momento en que se detallaron los documentos, se ordenó el papeleo y comenzaron los preparativos para la carrera nocturna. Los aventureros estarían asaltando este edificio una vez que el sol comenzara a ponerse, listos para registrar sus hallazgos e intercambiar sus piedras mágicas por Val. Einatuye siempre estuvo por delante del juego y había terminado su trabajo por el día. Pero como contadora del gremio y asesora de los aventureros, ella se quedaría y haría negocios hasta que las puertas estuvieran cerradas por la noche. Ella podría haber ayudado a Misa con su papeleo. Podría tener. Pero el libro que estaba leyendo era mucho más interesante que la tarea siempre tan gratificante de hacer el trabajo de otra persona. Cómo hablar con las doncellas justas fue una serie de novelas que surgieron de un autor anónimo. La serie siguió a un joven héroe, el libro usaba el término cazador en lugar de aventurero, mientras buscaba a su verdadero amor. El libro hizo bien en definir los puntos de etiqueta y cortesía para lidiar con el sexo más justo, disfrazando las instrucciones detrás de los escenarios en los que se encontraba el héroe. Eina había sido atraída hacia los chanchullos en los que el héroe había caído. La tercera serie en la que se encontraba actualmente tenía al héroe involucrado con múltiples amantes y el drama que siguió a continuación. Lo que más le intrigó fue la forma en que tiraba de sus corazones. Todo lo que había hecho el héroe había sido magistral y encantador. Todo lo que él realizó cantó con sus fantasías más íntimas, especialmente las que ella se negó a admitir ante cualquier otra persona. Si bien las intenciones del libro eran que los hombres siguieran los pasos del héroe, a la serie le gustó más la población femenina debido al diálogo fantástico y al protagonista engañosamente encantador. El héroe era el sueño de toda mujer. Incluso Eina suspiró, esperando poder encontrar a un hombre tan maravilloso como el protagonista. Misei Jinna Aara. Ella lo escuchó venir desde casi una milla de distancia. Un dulce alivio la llenó mientras su cargo más reciente había regresado otro día para vivir. Belcranel era un niño tan joven, demasiado joven para ser un aventurero. Pero la ley decía lo contrario. Siempre que un niño pudiera levantar la espada y tener las bendiciones de un dios, podría registrarse como aventureros y vagar en el dungeon. Aún así, se compadeció de este chico y le dio tantos consejos como pudo para él. Todos los días era una batalla de estrés y preocupación con ella. Cada vez que salía del gremio para comenzar su día, una parte de ella temía que fuera la última vez que se encontrarían. Al oír su voz la calmó inmensamente. Cerró su libro, lo metió debajo de su escritorio y se arregló el atuendo para presentarse mejor ante él. Misellina Aara. Ella no fue la única que gritó al verlo. Belcranel había abierto ambas puertas y corrió hacia su escritorio, empapado hasta el hueso en sangre seca. ¿Qué en el nombre de todo lo que es santo le sucedió? A Bel no le molestaba su estado actual de ser. Su sonrisa increíblemente inocente e infantil era lo único que podía distinguir. Incluso su cabello había sido teñido por la sangre. Dioses, el olor solo, señorita Ina. Él se acercó a ella con un fuego ardiendo en sus ojos. Por favor, dime lo que sabes de Aisu Allenstein. 0, 0, 0. Estia era una diosa del hogar. Era una diosa de la buena llama, de la protección, del crecimiento y la prosperidad, de la arquitectura, y, su corazón se balanceaba cada vez que se criaba, de la familia. Era la más joven y la más antigua de sus hermanos, que se forma demasiado complicado tratar de explicar cómo eso funcionó, y habían estado allí en la creación del mundo inferior. Ella también era increíblemente perezosa. A diferencia de todos los dioses en su familia, ella no tenía ninguna responsabilidad. Incluso intentaron casarla con un primo varias veces, y ella había podido evadir esa catástrofe al anunciar su perpetua virginidad. Ningún hombre podía ponerle un dedo encima a la ira de los otros dioses, especialmente a su hermana Afrodita. Ella nunca lamentó su elección de maniobras evasivas, hasta ahora. Estia solo tenía un miembro en su equipo, su familia. Belcranel fue el único que la aceptó como su diosa patrona y se unió a su equipo para convertirse en una aventurera. Era una diosa pobre que tenía que trabajar para ganarse la vida, tenía que depender de Bel para comer con sus ganancias como aventurero, y ni siquiera podía darle un lugar adecuado para descansar. Vivían en la habitación de atrás de una iglesia abandonada. Era una habitación secreta encontrada por su querido amigo Hefesto, así que ni siquiera Estia tuvo ayuda para encontrar un lugar para Bel. La habitación era de calado en invierno y de verano.
Había una cama individual, un sofá, una mesa pequeña, un armario y una ducha. Alabado sea el mundo superior, había agua corriente. Belle era un amor tan grande. En lugar de despreciarla por ser una diosa tan pobre y egoísta, la elogió por todo lo que había hecho por él. Él le dio la cama y decidió dormir en el sofá. La elogió por traer a casa trozos de pan y caldo, que en realidad era solo agua con sabor. Y él la elogió por darle sus bendiciones como aventurero. Ella no pudo evitar enamorarse desesperadamente de Belle Cranel. Pero ahora, su corazón se estaba rompiendo. Ella siempre supo sobre la ingenuidad de Belle. Era lo que más amaba de él. Aún así, fue molesto tratar de imponerle avances y él nunca se dio cuenta de sus intentos. Ella lo amaba aunque supiera que nunca podría acostarse con él, siendo una diosa virginal debido a una locura hace varios eones. Pero ella quería estar con él. Ella quería ser más que su diosa patrona. Pero Belle aún era joven y ella decidió esperar pacientemente a que él madurara. Eventualmente, él crecería y comenzaría a mirarla con los ojos de un hombre. Ella se había equivocado. En algún momento, mientras ella no miraba, Belle había crecido. Pero no fue ella quien llamó su atención. Sus ojos se habían concentrado en alguien más. Aisha Jenstein era su nombre y nunca antes podía Estia odiar a otra persona con tanto vigor. Belle había llegado a casa antes de lo habitual. Él le contó la historia de cómo estaba deambulando por el calabozo antes de encontrarse con un minotauro. Un minotauro de todas las cosas. Esas eran bestias encontradas en los niveles superiores de la mazmorra. Había sido bastante vago en cuanto a los detalles de su historia, y Estia no se había dado cuenta porque se estaba quejando de preocupación por su salud. ¿Estaba herido? ¿Algo dolió? ¿Necesitaba desnudarlo y aplicar primeros auxilios? Su pequeña burbuja de ensueño estalló ante la mención de Aisha Jenstein. Estia era muy consciente de la princesa espada. ¿Quién no había oído hablar de la princesa de la espada de la familia Loki? Era una aventurera de nivel 5 y una de las más fuertes de cualquier género. Incluso los dioses la veneraban como la doncella de la espada y la dama de combate. Corría el rumor de que últimamente ella había tomado un tesoro de monstruos del nivel 5 sola. Estia no pudo evitar sentir los fuegos de los celos contra esta mujer. Aquí estaba ella, una diosa increíblemente adorable, que amaba y se preocupaba por Belle. Ella era la única digna de él. Ella debería haber sido la manzana de su deseo. ¿Qué hizo a esta mujer tan especial? ¿Por qué no era Estia quien tenía su atención? Ella decidió simplemente dejarlo ir. Belle probablemente estaba pasando por alguna fase. Él estaba en esa edad de todos modos. Podía imaginar a cualquier chica que le gustara. Fue solo un flechazo. Tarde o temprano se dará cuenta de que Estia era la única para él. Ella solo necesitaba ser paciente, y quizás un poco manipuladora, hasta que él aprendiera el error de sus maneras y pudieran ser felices juntos. Voy a matarla. Pero al actualizar su estado, ella juró una vendetta contra Aisha Jenstein. Las puntuaciones de Belle no solo se dispararon a través del techo. No se duplicaron, triplicaron, cuadruplicaron, no. Habían atravesado los cielos y penetrado en el gran cosmos que era el mundo superior. Fue imposible. Y ella pensó que las leyó mal o realizó el hechizo incorrectamente. Ella todavía estaba pensando cómo funcionaban las bendiciones y Belle fue su primer miembro. Las paletas pasan. Así que lo hizo de nuevo, presionando la hoja contra los jeroglíficos en su espalda. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. A la quinta vez se dio cuenta de que no era una casualidad. Esto realmente había sucedido. Diosa. Belle la llamó. Estaba acostado boca abajo sobre la cama mientras ella se sentaba en su touche fino para realizar el ritual. ¿Está todo bien? Te estás tomando más tiempo de lo habitual. Ella no sabía qué hacer. Agarró la hoja de estadísticas lo suficiente como para arrugar los bordes. Los números no tenían sentido. ¿Qué se suponía que iba a decirle? Apenas había comenzado su carrera como aventurero hace menos de un mes. ¿Cómo podría pasar algo como esto? Fue culpa de Aisha Besadan. Estoy más cansada de lo que pensaba, terminó diciendo. Lo siento Belle, pero sigo fastidiando. Mañana tendré que darte tu estado. Oh, asintió con comprensión. Está bien. Espero que te sientas mejor después de un descanso. Una parte de ella se sentía culpable por retener esta cantidad de información de él. Pero la otra, más dominante, la mitad de ella quería saltarle aquí y ahora. Belle fue demasiado lindo. Hablaron un poco después de eso, disfrutando del botín de guerra que Estia había traído a casa después de su trabajo en uno de los muchos cafés.
Más clientes empezaron a aparecer desde que tomó el empleo y el gerente le dio una carga de papas fritas como agradecimiento. Todo lo que Bell mencionó fue a Is y las cosas que había oído sobre ella de su patrocinadora Eina. Se fue a la cama con una nota agria, refunfuñando por la ramita rubia que le robó a su hombre. No fue hasta que a la hora profana ella lo oyó. Bell estaba profundamente dormida. Pero su sueño no era inquieto. Estaba tirado en el sofá. Podía escuchar un débil gemido escapando de sus labios. Su cara estaba en el dolor. ¿Campana? Ella levantó la cabeza y se frotó el sueño de los ojos. Ella se preocupaba por él. Bell nunca tuvo pesadillas. Probablemente estaba traumatizado por los acontecimientos de hoy. Se había enfrentado a un minotauro y había logrado salir de eso con su vida. Por supuesto, alguien como él tendría miedo de encontrarse con la muerte en la cara. Se arrastró fuera de la cama y trató de despertarse. Un suave batido al principio. Él no salió de sus sueños. Ella podría tratar de ser un poco enérgica. Ella podría abofetearlo para despertarlo o sacudirlo un poco más fuerte. Pero ella no hizo nada de eso. Desdobló las mantas y se deslizó con él. Su pierna se envolvió alrededor de su cintura mientras acercaba su cabeza a su pecho. Ella le pasó los dedos por el pelo mientras murmuraba tranquilizadoras comodidades. Finalmente, Bell dejó de retorcerse. La paz por fin lo honró. Estia pensó en volver a la cama ella misma. Pero ella optó por no hacerlo. Ella continuó acunando la cabeza de Bell contra su pecho mientras sus dedos jugaban con su cabello. Ella recordó haberle besado la frente, murmurando lo molesto que podía ser a veces, y luego ella se quedó dormida a su lado. Algo era diferente acerca de él. Bell se dio cuenta de esto cuando cortó un paquete de goblins con una facilidad irreal. Era más rápido y más fuerte que nunca. Sus acciones fueron rápidas. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera. Sus instintos lo guiaban mejor que la racionalidad. Va en contra de algunos de los consejos que había leído en los libros y a través de algunas de las palabras compartidas con aventureros más experimentados. Y estas cuchillas, no podía recordar dónde las había encontrado. Pero había una fuerte familiaridad con ellos cada vez que los manejaba. Sabía su longitud, su peso, cómo funcionan, cómo agarrarlos, cómo girarlos, el mejor ángulo para cortar y cómo plegarlos para formar una espada recta. Era una maravilla técnica y algo que no se encuentra en ninguna parte de la ciudad de Horario en Dungeon. También podía rastrear paquetes de monstruos fácilmente. Sus entrañas le dijeron dónde brotaban de las paredes de la mazmorra, si había una emboscada en espera por delante, y cómo tender una trampa para ellos. Sabía cómo acecharlos sin hacer ruido, sabía cuándo esquivar y contrarrestar, y sabía cuándo se estaba produciendo un ataque en su punto ciego. Estos goblins y cobales no sabían que los golpeó cuando llegó. Siempre cayeron dentro del primer golpe. Empujó su suerte y se adentró más en la mazmorra. Se enfrentó contra un par de Shadow Stalkers, que eran idealmente sombras humanoides con garras tan afiladas como dagas. Sus dagas estaban más afiladas. Él fue capaz de parar e incluso tallar sus garras. En una ráfaga de movimientos exquisitos, podría rodearlos, flanquearlos y destruirlos antes de que pudieran desatar sus siguientes movimientos. También encontró que no estaba cansado. Su respiración fue dificultada por todo esto corriendo y saltando, pero él apenas fue presionado. Los monstruos ni siquiera habían podido tocarlo. Siempre bailaba alrededor de ellos, manteniéndose en pie y siempre fuera de su alcance solo para contrarrestar cuando se presentaba una apertura. ¿Fue porque mató a ese minotauro? ¿Ganó toda esa experiencia luchando contra el minotauro? Pero luego planteó la pregunta de cómo pudo hacerlo. Un minotauro era un monstruo del nivel 2 y él apenas era un nivel 1. No debería haber sido capaz de tocar a un monstruo así. Y, sin embargo, había bailado alrededor de él, cortándolo como si fuera cualquier otro monstruo de bajo nivel. Estaba indefenso contra él. A pesar de su inmensa fuerza y velocidad, fue más rápido que eso. Agarró sus espadas cuando otro grupo de monstruos comenzó a emerger de las paredes. El dungeon era un lugar misterioso. Nadie sabía cómo llegó a ser. Ni siquiera los dioses. Pero es el lugar donde nacen los monstruos. Los aventureros vienen para matar monstruos, buscar la gloria y ganar recompensas de los monstruos que derrotan. Los monstruos rara vez dejan caer objetos raros, generalmente un pedazo de su cuerpo que se niega a desaparecer al matarlos, pero todos los monstruos llevan un pedazo de piedra mágica dentro de ellos. El dungeon era un lugar lleno de energía mágica.
Era enorme, nadie sabía lo que había al final de la mazmorra y los aventureros de nivel 5 no estaban cerca de localizar el núcleo. Cuanto más profundo va uno, más fuertes se vuelven los monstruos. Habiendo entrado solo en el sexto piso, los monstruos aquí estaban caminando en Cakewalk. Continuó moviéndose más profundo. Los goblins desaparecieron, siendo reemplazados por Well Shadows y Shadow Stalkers. Y él continuó cortándolos con desconcertante facilidad. Ninguno de ellos podía tocarlo. Sus hojas eran vetas de plata cuando rompían la carne sombría de los monstruos ante él. Su sangre salpicó sobre él, cubriéndolo con su icor. No le molestó. Se encontró a sí mismo, aliviado por la sangre que lo cubría. Se sentía como si hubiera experimentado esto antes, atravesar un viaje tan agotador y llegar a su destino con la sangre goteando de su capa. Fue a moverse hacia su próximo objetivo, pero no quedaba nada. Estaba solo en esta habitación, después de haber matado a todos los monstruos puestos ante él. Respiraba con dificultad por tener que correr y saltar sin parar desde que llegó por primera vez a este piso. Podría haber ido más lejos en el piso de Dungeon en busca de nuevos monstruos. Pero ese no era el papel de un aventurero. Esta extraña sensación de cazar fue curvada. Comenzó el agotador trabajo de recuperar los cristales mágicos que los monstruos dejaron caer tras la derrota. Había un montón de ellos. Si solo tuviera un poco más de dinero, podría haber contratado a un partidario para hacer este trabajo por él. Pero esta familia era un equipo pobre y necesitaba ahorrar su dinero para necesidades y emergencias. A medida que pasaba el tiempo recogiendo piedras del suelo, puro. Un objeto raro de caída, comenzó a preguntarse de dónde venía la necesidad de luchar contra los monstruos. Tal vez fue porque quería probar para ver qué tan fuerte se había vuelto. ¿O fue porque quería llegar al nivel de Aizu Wallenstein lo más rápido posible? No, en realidad, la verdad era algo mucho peor. Pero Bell no lo sabría pronto. Había una historia divertida sobre cómo llegó aquí, todo comenzó temprano en la mañana. Lo primero que sucedió tan pronto como se despertó fue darse cuenta de que estaba en una posición muy incómoda. Su diosa estaba durmiendo encima de él. Ella era muy linda cuando estaba durmiendo, ella siempre fue linda. Bell no pudo resistirse a tener pensamientos pervertidos acerca de su diosa, pero mantuvo sus impulsos bajos. Ella era su diosa. No es que él pudiera hacer cosas con ella de la manera en que soñaba. No quería arruinar la relación que tenían. Pero, en serio, ¿cómo podría resistirse con esos grandes pechos de ella? Estia bostezó, se estiró un poco y volvió a dormirse. Mientras tanto, sus senos casi salieron de la blusa en la que se quedó dormida. Mientras tanto, frotaba los senos antes mencionados contra su pecho. Si no hacía algo pronto, su amigo de abajo se despertaría y la molestaría. No quería tener que explicar de qué se trataba. Había logrado, de alguna manera, liberarse y sustituirse por una almohada. La diosa lo apretó firmemente como lo había hecho contra su cuerpo. Soltó un suspiro de alivio al tener que esquivar ese posible fiasco. El amanecer estaba empezando. Decidió renunciar a dormir más y comenzar su día. Solo le tomó unos minutos reunir sus cosas, susurrar adiós a su diosa y salir por la puerta. Bell, eres un idiota. Él podría haber jurado que escuchó a la diosa murmurar algo sobre él. Pero cuando llegó a la cima de la puerta antes de cerrarla, descubrió que aún estaba dormida. Probablemente era ella quien hablaba dormida. Lo siguiente que sucedió ocurrió mientras se dirigía a la mazmorra. Una sirvienta muy linda había llamado su atención después de llamarlo. Ella le presentó una piedra mágica, diciendo que era suya y que la había dejado caer ayer después de verlo correr por la calle. Sintió que su rostro se sonrojaba al recordar cómo estaba cubierto por la sangre del minotauro. Su nombre era Sir Flover. Ella trabajaba en un bar llamado La Amante Benevolente. No estaba a esta hora y se había levantado tan temprano con algunos otros empleados para limpiar y preparar antes del almuerzo. Su cara se volvió carmesí tan pronto como su estómago gruñó. Por no querer despertar a la diosa que se había saltado en el desayuno. Podría haber ido y haber recogido un poco de pan o bocado del gremio. Pero Sir desapareció y reapareció más rápido de lo que podía hacer nada. Era como si ella fuera un relámpago. Había una cesta en sus manos con unos trozos de pan y queso dentro. Eran sus raciones matutinas y se las daba. No puedo aceptar eso. Protestó él. Yo insisto. Ella dijo mientras lo empujaba en sus brazos. Esos ojos suyos brillan cuando pone una cara de mala cara. Habrá algo para que yo coma cuando la tienda abra.
Pero, ya que te estoy dando esto, a cambio, ¿por qué una roca cayó de repente en su estómago? Tienes que cenar aquí, declaró. Ah. Él había sido engañado por esta linda chica. Por supuesto. No es como si pudiera rechazar a una chica linda. Era su única debilidad verdadera. La diosa lo usaba contra él todo el tiempo y ahora esta chica lo usaba con él, actuando como si fueran viejos amigos en lugar de extraños que se acaban de conocer. La culpa masticaba su estómago. Él no podía rechazarla. Así que prometió volver una vez que terminara su día. Afortunadamente, su día en el calabozo fue fructífero. Por lo general, ganaría un promedio de 2000 bal después de un día. Pero debido a que había entrado en los confines más profundos de la mazmorra, había ganado 3000 bal de las piedras mágicas y 4000 adicionales de las raras caídas de objetos. Sumado a sus fondos actuales tenía 9000 bal. Menos el pago de las reparaciones de su equipo y terminar el préstamo para la daga que arrendó del gremio. Haz que sean 5430. Aún así, era bastante la suma de dinero. Con esta cantidad podría comenzar a ahorrar para esta familia. Tal vez después de unos días más con esta recompensa podría comprar una mejor armadura, mejor comida y provisiones, tal vez incluso comprarle a su diosa un vestido nuevo o un adorno para el pelo. Quería hacer algo por la mujer que lo hizo lo que era hoy. También debería comprarle algo bonito a Eina. Ella había sido extremadamente útil, con la paciencia de un dios, para él. Sin embargo, su diosa no estaba feliz de verlo una vez que regresó a casa. Ella estaba molesta con él, pero no lo diría por qué razones. Ella apenas le dijo una palabra. Se puso peor cuando actualizaron su estado. Voy a matarla. Gritó a todo pulmón. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? Estia rompió su hoja de estadísticas en pequeños fragmentos, se dirigió al armario, tomó una capa y se dirigió a la puerta. Me voy. Puedes quedarte aquí y tener una cena solitaria sola. Antes de que él pudiera decir otra palabra, ella cerró la puerta. Podía escucharla pisando sus pies en el nivel por encima de él. Se deprimió un poco cuando vagó por la ciudad en busca de la amante benevolente. Le había hecho una promesa a Sir para cenar allí. La culpa se lo comería si él no aparecía, especialmente cuando ella le daba el desayuno. Era lo menos que podía hacer. Y ahora seguimos hasta el presente. Belle estaba llorando mientras bandeja tras bandeja de comida era lanzada por Mamma Mía, la gerente de la amante benevolente. Al principio, Belle estaba emocionado de ser un cliente aquí. Chicas lindas trabajaban la tienda. Chicas lindas de todas las especies con delantales de salón y vestidos de mucama. Observó atentamente a cada uno de ellos corriendo llenos de sonrisas. Sir estaba excepcionalmente feliz de verlo. Él se había sentido intimidado por la cantidad de personas presentes, siendo un campesino del país y todo, y ella alivió su carga al empujarlo hacia la parte posterior de la habitación. Le encontró un asiento en el borde del bar, donde nadie podía molestarlo. Él había sido aliviado. Y luego comenzó a llorar cuando todo el valor que había guardado comenzó a caer por el desagüe. No ordenó nada y, sin embargo, Mamma Mía siguió sirviéndole plato tras plato de comida. Ni siquiera podía terminar todo. Pero Sir lo alentó. La zorra había sido la que le contó a la tienda sobre él y su promesa. Ella se disculpó, a medias, por su leyenda que se le fue de las manos. Todas las otras criadas lo miraron con ojos brillantes y algunas risitas aquí y allá. Alguien se sentó frente a él antes de que él lo supiera. Vino tinto. Cualquiera lo hará siempre y cuando tenga una edad de al menos 25 años, ordenó a Mamma Mía en el bar. Y tendré el asado de mármol para acompañarlo. Medio raro. Ella tenía un aire digno sobre ella. Él no pudo evitar mirarla fijamente. Era muy bonita, casi como una muñeca con su piel impecable y su cabello trenzado. Se vestía con ropa elegante de color rojo y negro con una corbata roja, el estilo que pertenecía a algunos de los aventureros de clase alta o comerciantes adinerados que se comparaban con la realeza. Su voz era exótica. Tal vez ella era un viajero. Ella lo atrapó mirándola fijamente. Disculpe, inclinó la cabeza con vergüenza. Ella no dijo nada al principio. Sus manos recogieron el vaso de vino con sus ojos, trazando el líquido mientras lo hacía girar. Levantó su vaso hacia él y bajó la cabeza. A la noche, ya la casa. Buscó a tientas su propio vaso, agua, por supuesto, todavía era menor de edad, y lo levantó en igual saludo. Sin embargo, no tenía idea de lo que estaba animando. Solo lo hizo para ser educado. Se mantuvo callada después de eso, incluso ignorando al borracho ocasional que intentaba hechizarla.
Pero de vez en cuando sus ojos se movían hacia él. Le está viendo, eran los ojos de un asesino. ¿Campana? Sir se le acercó sin su delantal. Salió de allí. La misteriosa mujer no le prestó atención mientras cavaba en su comida con la postura y la gracia de un noble. Estoy tan feliz de que pudieras lograrlo. Sir levantó una silla de una mesa que no estaba en uso detrás de él y se escabulló a su lado. ¿Eh? ¿No necesitas trabajar? Preguntó. Hay algunas cosas que hay que hacer. Sir observó la cocina específicamente. Pero las otras chicas pueden manejar eso. Además, mamá mía me dio el visto bueno. Las cosas generalmente se callan en este momento. Detrás del bar, mamá mía asintió con la cabeza, habiendo escuchado, sin vergüenza, su conversación. ¿Estás disfrutando? Ella pregunta a continuación, discretamente, acercando su silla a él. Estoy un poco abrumado, honestamente, regresa con un suspiro de cansancio. Pero la comida es excelente. Oh, no te lo agradecí antes. El pan y el queso eran buenos. No tenías que hacer eso por mí. Llegar aquí valió la pena con el estómago vacío, dijo Sir con una sonrisa encantadora que lo hizo sonrojarse. Sus ojos sonreían con timidez. ¿No quieres decir que gastar mucho en la cena vale la pena? Se quejó mientras picaba el plato especial de hoy, a un costo de 880%, con su tenedor. El pez se reía de él y él lo sabía. Lo siento, ella inclinó la cabeza con un guiño. Esperaba que ella lo dijera en serio. Este lugar es maravilloso, ¿no? Últimamente nos hemos vuelto más populares entre los aventureros. La gente de todos lados viene aquí. Es maravilloso trabajar aquí. Puedo ver a diferentes personas siempre a través de esas puertas. Nuevas historias. Nuevas posibilidades. Nuevo potencial. Nunca se sabe lo que aparecerá un día. Ella dijo esa última línea con sus ojos brillando hacia él. Su cara se sentía como si estuviera en llamas. Tenía que apartar la mirada. Pero se encontró atraído por Sir. Él podría relacionarse con ella. Había un punto en sus palabras. Mirando a su alrededor, podía ver a los aventureros de todo tipo sentados juntos. Vio aventureros con diferentes emblemas, pertenecientes a diferentes familias, compartiendo bebidas e historias con otras. Todos ellos tenían diferentes construcciones y, por lo tanto, diferentes habilidades. Si Bell se quedara, quizás podría aprender una o dos cosas de su compañero aventurero. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Sir sobre el bar un poco más, hubo una conmoción en la entrada. ¿Eh? ¿Quiénes son? ¿Ellos de la realeza? Mira el emblema. ¿Loki familia? ¿Te refieres a los gigantes matadores? ¿Quién es el bebé en la espalda? Ella está fuera de tu liga, capitán. Eso es, Aisu Allenstein y la familia Loki se pasearon en la amante benevolente, guiados a una mesa reservada por una de las criadas. Bell fue cautivado por ellos tanto como todos los demás. Cada miembro del equipo les echó un vistazo que menospreciaba a todos los demás aventureros. Se movieron con poder y gracia engañados por sus obras en el calabozo. Cada uno de ellos era igual a un ejército y solo su presencia era prueba suficiente. Sus ojos vieron a Ais en la parte posterior del grupo. Ella se sentó frente a él, pero no había notado su presencia. No le importaba. Más bien, él lo prefería. Se sintió avergonzado por haber huido de ella después de que ella acudiera a su rescate con el Minotauro. No es que lo necesitara, pero, se sintió avergonzado de huir de ella. Ella era como una diosa. Ella era hermosa sin su armadura. ¿Campana? Sir siguió su mirada. Oh. A Loki y su equipo les gusta mucho este lugar. Este es su lugar de reunión favorito después de una larga incursión en el dungeon. Cada miembro es un cliente frecuente en cualquier otro momento. Ahora estaba decidido a encontrar una manera de obtener más dinero. ¿Los familiares de Loki eran clientes frecuentes de la amante benevolente? Entonces eso significaba que si cenaba aquí regularmente, podía tener la oportunidad de cenar con uno de ellos. Tal vez, solo tal vez, podría iniciar una conversación con Ais. ¿Campana? Sir intentó llamar su atención de nuevo. Pero estaba perdido en sus pensamientos. Realmente debería levantarse de su asiento y tratar de hablar con ella. Discúlpate por huir. Pero él estaba nervioso. ¿Qué se suponía que debía hacer? No es como si él pudiera invitarla abiertamente a salir. Tanto Eina como Estia le habían dicho que Ais estaba en la cima del juego y probablemente tenía un hombre o dos en los que estaba interesada. Aunque Eina le aseguró que Aisu Allenstein no estaba saliendo con nadie y le había dado consejos sobre cómo llamar su atención. No estaba ni cerca de estar listo para invitarla a salir.
Todo lo que podía hacer era mirarla desde la distancia. Se prometió a sí mismo que se haría más fuerte para poder tener el derecho de estar a su lado. A las chicas les gustan los hombres en los que podrían confiar, dijo Eina. Como era ahora, solo se interponía en el camino de un aventurero de nivel 5. Vio como los miembros de Loki familia devoraban su comida y cerveza con gusto. Ais fue una de las únicas que comió la suya con calma y lentamente. Se veía tan linda cuando se limpiaba la boca. Era como si ella estuviera acariciando a un pequeño gatito. Hey. Ais. Cuéntanos sobre esa vez otra vez. Uno de los miembros habló en voz alta. Ya sabes, ese chico tomate. De repente, se sintió como si el hielo hubiera corrido por sus venas. ¿Campana? Sir intentó llamar su atención de nuevo. Esta vez colocando una mano en su brazo. Pero ella se dio cuenta de que todo su enfoque estaba en el equipo al otro lado de la habitación. Se dio cuenta de inmediato de cómo su expresión cambió tan pronto como habló el preso del lobo. Ais lo miró fijamente. Una pequeña curva de sus labios le dijo cuán disgustada estaba con su actitud. ¿Estás hablando del minotauro del piso 17? Preguntó el elfo en su grupo. ¿El que se escapó cuando nos defendimos? ¿Sí? Rió el hombre lobo mientras balanceaba su jarra de cerveza. Y ese aventurero, ese maldito niño novato, se arrinconó como un pequeño conejito. Sacudido como uno también. La pobre estaba a punto de explotar. Oh. Jadeó una mujer de piel oscura en la mesa. Ella parpadeó, insinuando que esta fue la primera vez que escuchó de esta historia. ¿Qué le pasó a él? ¿Estaba bien? Ais, aquí esculpió el minotauro en el último segundo, ¿no es así? Ais baja sus utensilios. Ella continuó mirando a la polla pero no dijo nada. Estaba demasiado borracho para escuchar su mensaje subliminal. El niño tomó la ráfaga completa de la sangre apestosa de la vaca, se empapó. Así que, muchacho del tomate. Se rió tan fuerte que casi salió de su silla. Ais, la otra chica de piel oscura de la mesa se inclinó hacia adelante, por favor, dime que no estabas tratando de hacer eso. Te lo ruego. No, no lo estaba, suspiró la princesa espada. Y consigue esto. El hombre continuó, golpeando su mano sobre la mesa para llamar la atención de todo el bar. Tomate, muchacho. Se escapó, gritando con la cabeza fuera. Nuestra princesa lo salva y él simplemente se va. Ahora Ais estaba frunciéndole el ceño. PFFT, la primera doncella de piel oscura se puso la mano sobre la boca y se echó a reír. Lo siento, Ais, pero no puedo soportarlo más. No les hagas temblar los ojos. Arruina tu linda cara. Todos se echaron a reír. Los más reservados permitieron una pequeña risita mientras los más borrachos rugieron de risa. Incluso los otros clientes del bar se echaron a reír al escuchar su charla. El único que no se reía era Ais. Y Campana. Sus dientes castañeteaban mientras sus puños se apretaban. Pero en realidad, el culo de lobo se enjugó las lágrimas de los ojos. Hace mucho tiempo que no veo algo tan patético. Tan repugnante que podría llorar. ¿Qué demonios estaba haciendo? Si vas a llorar como una perra, no deberías estar ahí abajo en primer lugar. Ais. Ais apartó la vista de él, ya no estaba dispuesto a escuchar nada de lo que tenía que decir. Cualquier punto en el intento habría sido desperdiciado. Se perdió en su propia alegría. Pero Belle lo tomó de otra manera. Todo lo que vio fue que ella miraba hacia otro lado, avergonzada, sin querer admitir que sus palabras eran ciertas. Bien, cierra la boca ya, vete, dijo el elfo de su grupo. Fue nuestro error el que dejó escapar al minotauro. Ese chico no tuvo nada que ver con eso. Y deja de beber. Aprende algo de respeto. Va, él agitó su mano hacia ella. Ais. ¿Qué pensaste de él? Esa patética mierda que temblaba frente a ti. ¿Crees que merece estar en nuestro nivel, como un aventurero? Sus ojos se agudizaron cuando replicó. Se desempeñó admirablemente a pesar de las circunstancias. ¿Por qué actúas todo godidwashoes? Kai, entonces, cambiémoslo. ¿Él o yo, quién lo tiene en marcha? Como mujer, ¿qué hombre mueve la cola? ¿Qué hombre te calienta? Su ceño volvió. ¿Qué pasa si ese pedazo de basura, Vete continuó después de tomar un trago de cerveza, se acercó a ti, dijo que le gustabas, ¿lo llevarías? Ella abrió la boca para contestar, por supuesto que no. Espetó, riendo y golpeando su mano sobre la mesa una vez más. ¿Por qué un niño pequeño que es tan débil y nauseabundo tiene el derecho de pararse a tu lado? No hay forma de que esté a la altura. Belle no pudo soportarlo más. Campana. Echó la silla hacia atrás y salió corriendo por la puerta.
Las lágrimas corrían por sus ojos ante la horrible verdad. Ese hombre había tenido razón. Sabía que no era lo suficientemente fuerte como para estar con Aisu Allenstein. Fue imposible. Pero soñó que lo hizo. Y esos sueños se hicieron añicos por completo en el lapso de unos minutos. Bell corrió tan rápido como pudo por las calles de Horario. Oyó que Sir lo llamaba, pero cayó en oídos sordos. Su corazón estaba acelerado, las lágrimas ardían en sus ojos, y el dolor en su pecho encendió una llama como ninguna otra en su centro. Como era ahora, era demasiado débil. Él era un nivel 1 y ella era un nivel 5. Podrían estar en lados opuestos del planeta con la diferencia en sus habilidades. Él no podía coincidir con ella. Ni siquiera podía pensar en hablar con ella. Más fuerte. Necesitaba hacerse más fuerte. Por su diosa, que le había dado las bendiciones para que fuera un aventurero. Para Bete, probar que Bell no era tan débil como creía el culo. Y para Is, para que él pudiera estar a su lado sin vergüenza. Era tarde en la noche. No tenía armadura. Y solo tenía una daga de repuesto para protegerse de los atracadores. Pero incluso con esto, corrió toda la noche hacia la torre de Babel, donde residía el calabozo. 0, 0, 0. Ais observó cómo la figura de pelo blanco se le escapaba de la vista. Solo había sido un destello cuando ella lo vio. Se había escondido en la esquina de la taberna, solo para aparecer por la conmoción que causó. La gente se echó a reír, diciendo que estaba loco por haber comido y salido corriendo de mamma mía. Ella pensó que era consciente de la presencia de todos en la taberna. La sorprendió descubrir que había extrañado a alguien. Y que alguien sea su más reciente curiosidad. Salió corriendo de la taberna lo más rápido que pudo para atraparlo. Pero ella era demasiado tarde. El joven estaba claramente fuera de su alcance. Él corrió si un demonio lo perseguía y tomaría todo lo que estuviera en su poder para alcanzarlo. Ella podría hacerlo. ¿Pero valdría la pena? Su mano fue a su bolsa. Si solo ella supiera que él había estado aquí, ella podría haberle dado la piedra mágica y el cuerno del minotauro que él había olvidado recoger. Campana. Ella susurró su nombre. Así que ese era el nombre del joven que había matado al minotauro que habían perdido. El joven con la inocente presencia de un conejo. El joven que empuñaba sus dagas gemelas como una serpiente con colmillos. Ella quería hablar con él. Realmente, ella lo hizo. Ella había estado impresionada por su estilo. Pero más que nada, había sido tentada por la mirada en sus ojos. Sus ojos eran tan inocentes. ¿Cómo podría alguien ser lo suficientemente fuerte como para derrotar a un minotauro sin adquirir los ojos manchados de sangre de un depredador? Aisu, su rostro se torció con molestia cuando sintió que alguien la rodeaba con sus brazos y le tocaba el pecho izquierdo. Si hubiera sido una mujer, Ais les habría advertido que retrocedieran. Si hubiera sido un hombre, ella los habría echado de ella. Pero para su jefe confundido de género, Loki, el codo de su tripa tan fuerte como Ais podía empujar era suficiente. Vamos, Aisu, la diosa patrona de su equipo, se escapó con un daño mínimo. Ella sonrió mientras frotaba el lugar en sus costillas que Ais había golpeado. ¿Qué estás mirando? Regresa a la fiesta. Bete ha sido tratado, si eso te molesta. Fiel a sus palabras, Bete estaba siendo amordazado y atado. Se agitó alrededor, pero la cuerda estaba apretada. Además empezaron a levantarlo hasta el techo. Ais miró por encima del horizonte una última vez. Bell estaba más allá de su vista en este punto. ¿Quién sabe a dónde se fue a esta hora? Me gustaría. Fue lo primero que dijo cuando reprochó a la mesa. Su voz era tan baja que se había visto ensombrecida por el coro de risas en toda la taberna. Pero sus palabras tenían una especie de poder. Cada vez que la princesa de la espada hablaba, había alguien que escuchaba. Todo el bar se quedó en silencio mientras todos la miraban. ¿Qué? ¿Qué? Fiona fue la que preguntó. Ais se sentó y continuó su comida. La mayor parte se había enfriado, pero ella todavía lo disfrutaba. Se aseguró de mantener sus ojos fijos en Bete. Tu pregunta. Si él preguntara, lo haría. Él está mejor. Nadie dijo nada por un momento. El único sonido que se hizo fue el ruido de los utensilios utilizados por Ais. El silencio se prolongó durante unos minutos hasta que, ¿eh? Toda la familia Loki explotó como si sus palabras hubieran encendido una mecha. 0, 0, 0. Eina consultó su reloj. Eran unos minutos pasados las 9 cuando comenzó a llover. Ella no trajo un paraguas, por lo que tendría que alquilar uno del gremio o compartirlo con otro empleado antes de irse a casa.
Por lo general, estaría en casa a estas horas, pero el gerente le había pedido que se quedara en horas extras para completar el papeleo que se había acumulado. Ella realmente quería ir a casa y terminar el final de su libro para comenzar el próximo volumen mañana. Pero eso no iba a ser. Sé que el festival se acerca y todo, Misa siempre encontró algo de qué quejarse. Pero me gustaría que los jefes nos dejaran un poco, ¿sabes? No todos somos tan productivos como tú. Misa, no te apoyes en mí. Te estás metiendo en el camino. Misa se rió. Eina, ¿ya terminaste tu parte para el festival? ¿Guardaste el archivo? Oye, este es tu nuevo chico, ¿no es así? Antes de que Eina pudiera protestar, Misa había arrebatado la carpeta superior en una pila de muchas otras como esta. La chica lo abrió y comenzó a leerlo con celo. Me dijeron que le diera una actualización a la líder de nuestro equipo, suspiró Eina mientras giraba en su silla para enfrentar mejor a su colega. Estaba acabando los toques finales. ¡Wow! Este chico ha sido un aventurero por solo 2 semanas y ya está en solitario en el 5.º piso. Estos chicos son increíbles. No, no lo está, dijo Eina mientras pasaba el archivo de vuelta. Se volvió arrogante y vagó por allí sin conquistar los otros pisos primero. Llegó a la 5.ª parte inferior por pura suerte, y casi murió allí. Ella suspiró una vez más mientras metía el archivo en el cajón de su escritorio. El suspiro vino del estrés que el nuevo aventurero le otorgó. Ella le dio consejos y le otorgó un préstamo para sus armas y armaduras, solo para que él cargara con imprudencia contra fuerzas para las que aún no estaba listo. Honestamente, cada día fue un dolor de cabeza con él. Solo ha sido poco tiempo, pero sintió que pronto iba a tener un cabello gris. Emisa se inclinó de nuevo con los ojos entrecerrados y una sonrisa arrastrándose. Eina, pareces preocuparte por esto más que por los otros novatos. ¿A Eina tuya le gustan los hombres más jóvenes? Una ceja se levantó en esto. Bel era como un hermanito para ella. La idea de fantasear con él nunca se le pasó por la cabeza. Pero de repente recordó la mañana anterior. Después de que ella le había dado consejos e información abierta sobre Aisu Eisenstein, él le dio las gracias y, señorita Ina, te amo. Spot on, yes. La sonrisa de Misa creció cuando Ina no pudo evitar sonrojarse ante el recuerdo. No, yo no. Ina protestó, un poco más de lo que debería. A ella no le gustaba que los demás la molestaran. Más que la persona habitual, de todos modos. El señor Cranel es estrictamente mi cliente. No lo quiero más de lo que a usted le gusta a su hermano pequeño. Misa miró hacia otro lado, con la mano sobre los labios. Había un toque de rosa adornando sus mejillas. La cara de Eina ardía como un tomate. Misa, ¿y con su hermano? Algunas cosas es mejor dejarlas en la oscuridad. Ella fingió que los últimos 5 minutos no habían pasado. Eina, ¿has oído el último rumor? Misa habló. Escuché de Derek que hay un par de aventureros entrando a la mazmorra sin las bendiciones de un dios. Eina cruzó las piernas. Sí, también he oído este rumor. No crees que sea cierto, ¿verdad? Quiero decir, ¿cómo puede un aventurero luchar contra monstruos sin la bendición de un dios? No es inaudito, Eina se encogió de hombros. Escuché una vez que los héroes solían atravesar el calabozo antes de que aparecieran los dioses. Eran mucho más poderosos en comparación con lo que son ahora. Pero de vez en cuando el gremio tiene aventureros sin una familia. Si son de la derecha edad no hay nada que podamos hacer para impedir que entren. Todo lo que hacemos por ellos es intercambiar sus piedras mágicas y objetos por valor. Misa puso una mirada pensativa. Sí, he escuchado y he hecho negocios con algunos de ellos. Pero entiendan esto, dicen que este grupo de aventureros indios han formado su propia banda. Eina solo pudo encogerse de hombros. Es mejor ir al dungeon con una fiesta que solo, a diferencia de alguien que conozco. Los rumores son solo rumores, Misa. Hasta que haya pruebas de estas personas, no deberías seguir hablando de ellas. Y aunque fuera así. Es cierto, no tiene nada que ver con nosotros. Si no buscan la ayuda del gremio, no podemos obligarlos a aceptar nuestra ayuda. Alguien se aclaró la garganta. Su jefe estaba haciendo rondas en los escritorios y los había visto a los dos charlando. Misa se escabulló para terminar su trabajo mientras Eina sacaba otro archivo de su escritorio. Por un breve momento, reflexionó sobre lo que Bel estaba haciendo a esta hora. 0, 0, 0, gritó con indignación y furia mientras se abría camino a través de otro grupo de monstruos. Los lobos temibles se movían en manadas y siempre eran ágiles.
Eran criaturas inteligentes que se movían en formaciones y podían fácilmente ser más astutas que incluso los aventureros más veteranos. Muchos habían muerto por sus tácticas. Bell acaba de arar a través de ellos. Cuando un lobo se le acercó, los cortó. Trataron de rodearlo, trataron de sujetarlo, trataron de acorralarlo. Y trataron de huir de él. Los cortó todos sin dudarlo. Su sangre salpicó sobre su ropa. ¿En qué piso estaba? Había perdido la pista de sus alrededores. Su visión no era más que roja y blanca mientras se empujaba más fuerte. Necesitaba hacerse más fuerte. Necesitaba ganar la mayor experiencia posible. Así que se lanzó directamente al calabozo. Comenzó en el 5.º piso. Recordó haber borrado el 6.º, luego el 7.º, y después de eso todo fue una bruma. Notó que la misteriosa mujer de la amante benevolente lo había seguido. Ella lo vio trabajar. Ella nunca dijo una palabra mientras se apoyaba contra la pared, mientras él limpiaba una habitación o corría tras él para ver qué haría a continuación. Finalmente ella se aburrió de esto y se unió a él. Los lobos terribles en este territorio ahora estaban siendo conducidos por un sabueso, un lobo que estaba hecho de carbón y respiraba fuego. Juntos los cortan con mínima facilidad. Y, finalmente, se adentraron más en el calabozo hasta que dejaron de ser lobos terribles. Ahora el laberinto albergaba manadas de sabuesos. Su arma era casi como sus dagas gemelas. No, estaba seguro de que eran del mismo origen. En su mano derecha había una katana y en su izquierda había una daga. Observó que, en ocasiones, combinaba las dos armas para formar un bastón de doble cara. Él nunca le preguntó qué estaba haciendo aquí. Quería estar solo para cazar a estos monstruos. Ni siquiera le importaba cuántos cristales estaban cayendo. A él le importaba cuando dejaban caer un arma, sin embargo. Su daga de repuesto se había roto por la mitad y ahora estaba luchando contra monstruos con los restos de una garra que cortaba contra su palma. Ella nunca dijo una palabra tampoco. Ella mayormente miró. No fue hasta que encontraron un descanso después de limpiar otra habitación si ella hizo algo. Metió la mano en el interior de su abrigo, sacó algo y se lo lanzó. Era un hueso. Un fémur amarillento envejecido durante bastante tiempo. Él no sabía qué era o por qué se lo había dado. Rómpelo, ordenó ella. Rómpelo, y recuérdame, Belcranel. Ella sabía su nombre. Lo primero que habría hecho fue preguntar por su nombre. Pero, sentía que ya sabía lo que era. Sentía que conocía a esta mujer aunque podía jurar sobre su vida que nunca antes se habían encontrado. Siempre habría recordado a alguien tan bonita como ella. Él hizo lo que se dijo. El fémur fue aplastado en su agarre de hierro. Aceleración. Fue un arte perdido. Algo que había redescubierto y usado con entusiasmo mientras se fundía en su estilo de lucha. ¿Lo había encontrado? ¿Dónde? ¿En qué lugar encontró los huesos de un viejo cazador? Un cementerio. ¿Pero dónde estaba este cementerio? Y recordó, no recordado, imaginó un adorno para el pelo. Un cordón umbilical que descansa en un altar. Y, una muñeca. ¿Pero en qué momento había estado en ese lugar? Él no podría haberlo hecho. Había vivido en la pequeña ciudad del norte viviendo con su abuelo. Y llevaba casi un año viviendo en horario. Nunca antes había visitado un cementerio. Incluso la tumba de su abuelo había sido un punto en una colina. ¿Te acuerdas, Belcranel? La dama lo llamó. ¿La casa? ¿El sueño? ¿Recuerdas mi nombre? Él la miró. La miró como si nunca lo hubiera hecho con nadie más. Él había visto su cara en algún lugar antes. Pero al mismo tiempo no lo había hecho. Su cara era familiar y ajena a él por completo. Y sin embargo, respondió él. María, inclinó la cabeza, con una mano en el pecho con una leve inclinación. El arco de un cazador. Se disuelve en la niebla mientras se aceleró lejos de él. Espere. Él la llamó. Saltó tras ella, corriendo tan rápido como pudo. Pero no sería suficiente. Ella se movía tan rápido como el viento y ganaba distancia. Pero ella quería que él la persiguiera. Reapareció de vez en cuando para mirar por encima del hombro para ver si él estaba detrás de ella. Cuando se dispuso a perseguirla, cuando realizó una hazaña que conocía tan íntimamente como respirar, se apresuró a seguirla. Su cuerpo atravesó el aire mientras se movía demasiado rápido para que los ojos normales lo percibieran. Ignoraron a las bestias del dungeon en su juego de etiqueta. Bell persiguió a esta mujer mientras lo llevaba a otra parte. Él no sabía a dónde iban. Pero no podía perderla de vista. Imágenes de fragmentos bombardearon su conciencia. Recuerdos, pero no recuerdos.
Imaginaciones de su propia creación y sin embargo tan potentes como el realismo. La persiguió hasta que ella se detuvo abruptamente dentro de una gran cámara. Lo reconoció de inmediato por lo que era. Esta habitación, lo suficientemente grande como para adaptarse a una serie de hogares, era la guarida de un jefe. El calabozo tenía varios pisos. Y cada piso estaba dividido por varias habitaciones y caminos sinuosos. Pero incluso los pisos tenían un cierto tipo de ellos. Estos tipos se dividieron en secciones con los monstruos más fuertes dentro de ese territorio que actúan como guardianes de la siguiente área. Esa bestia se llamaba un jefe. María lo había llevado a las cámaras del monstruo más fuerte de nivel 1. Salió del suelo, sintiendo su llegada. Era un Eloun diferente a cualquier otro. Una bestia del infierno. Su piel era de obsidiana, respiraba fuego y las puntas sobresalían por todo su cuerpo en lugar de pelaje. Los únicos puntos débiles para atacar fueron su estómago y fauces. También tenía un paquete de sabuesos propios. Brotaron de la tierra cuando aulló, llamándolos fuera de su sueño. Bell miró la hoja del dedo de una sombra de pared. Su durabilidad era peligrosamente baja como la había estado usando desde el piso 5. Él no tenía un arma de repuesto. Él sería capaz de enfrentar a los Elouns con eso, pero dudaba que pudiera enfrentar a la bestia del infierno. La cosa probablemente se rompería tratando de perforar su piel rocosa. María se encogió de hombros como diciendo, oh, bueno. Esto fue tan grande como una experiencia de aprendizaje para él. Debería haber estado mejor preparado. Debería haber empacado sus dagas gemelas incluso si iba a ir a la ciudad a cenar. Y ahora estaba en el hoyo sin respaldo, sin armas y sin armadura. Pero el fuego que había empezado Bete seguía ardiendo. Ra. Bell se apresuró a ellos antes de que pudieran terminar de salir a la superficie. Su cuerpo era un borrón de niebla y polvo cuando usó el misterio de los viejos cazadores para impulsarse hacia adelante. La hoja negra que adquirió de los restos cortados de un Old Shadow atravesó el aire mientras decapitaba al sabueso más cercano. Aulló de dolor y sorpresa mientras se disolvía en niebla. Antes de que su corazón, el cristal mágico, pudiera aterrizar en el suelo, Bell ya se estaba moviendo hacia el siguiente. La bestia del infierno ladró, enviándole una serie de bolas de fuego. Pero se desvió a su alrededor, sintiendo el peligro antes de ver el flash y sintiendo el calor. Su cuerpo se sacudió, más que flotando sobre el suelo y siempre aterrizando ágilmente sobre sus pies. Se aseguró de no agacharse ni rodar, de lo contrario era absolutamente necesario. Se aseguró de mantenerse siempre de pie. Se movía constantemente, nunca en el mismo lugar demasiado tiempo. La manada de sabuesos debería haber intentado flanquearlo. Pero él se estaba moviendo demasiado rápido. Él era un borrón para ellos. A la izquierda, destruyó 2 más. A la derecha, cortó uno por la mitad. En el fondo, aplastó el cráneo del último con el talón de la bota. María le aplaudía. Sus cuchillas estaban metidas en su cinturón mientras ella estaba de pie en la parte posterior de la cámara, observando su lucha casualmente. La bestia del infierno se desvió del camino, saltando hacia atrás ahora que era consciente de su velocidad. Pero se apresuró después de eso, sabiendo que es mejor dejar que se recupere y obtener una defensa sólida. Se aseguró de permanecer cerca de él, lo suficientemente cerca para oler el olor a huevos podridos de su azufre. Se aseguró de hacer que el último golpe de su arma contara. Antes de que se partiera en 2, metió la hoja del dedo justo en el centro de su ojo. La bestia del infierno aulló de dolor y negó con la cabeza violentamente. Arroyos de fuego sobresalían de sus fauces, pero Bell se aseguró de rodearlo. Intentó huir, tratar de ganar distancia. Pero siempre Bell se apresuró después de eso. Sin un arma no podía hacer tanto daño como le hubiera gustado. Él recurrió a usar sus propias manos. María volvió a aplaudir mientras lo veía entregar un gancho de derecha que rompía la mandíbula. Su mano se hinchó de dolor cuando el pelaje puntiagudo se apretó contra sus nudillos, sacando sangre. Él no lo ignoró. Dejó que el dolor brotara a través de él. Le dio fuerza. Encendió la llama dentro de él para derrotar a esta bestia y reunir la experiencia. Necesitaba hacerse más fuerte. Las fauces de la bestia del infierno colgaban abiertas de una mandíbula destrozada. Pequeños pantalones y lenguas de fuego salieron de su boca. Gimió de dolor, sangre tan brillante como el acero fundido goteaba de sus heridas. Pero todas las bestias se vuelven más desenfrenadas cuando se las empuja a un rincón. Hizo girar su cuerpo, utilizando el último de su arsenal como arma, su piel. Bell se alejó rápidamente pero había sido recortado.
Una profunda herida cortada contra su brazo. La bestia del infierno cargó contra él, corriendo a toda velocidad con la intención de golpearlo contra la pared. Una vez más, Bell se aceleró hacia un lado. La piel puntiaguda lo extrañaba por poco. La bestia se desvió. Sacudió su pelaje, dejando que las púas se expandieran. Había ensanchado su ventana. No le dejaría escapar tan fácilmente. La bestia volvió a atacarlo con todo lo que tenía. Bell cobró directamente por ello, sabiendo que no podría esquivar la dirección que eligiera. En el último instante, Bell cayó de rodillas, se deslizó debajo de la bestia del infierno y levantó su pierna para patearla sobre su hombro. Había habido más fuerza en la patada de la que se dio cuenta. Se había vuelto mucho más fuerte de lo que sabía. La diosa nunca le dijo qué tan altas habían subido sus estadísticas. No era su velocidad y sus sentidos solo lo que había alcanzado nuevas alturas. Cuando llevó su bota a su caja torácica, no empujó a la criatura. Su bota rasgó directamente a través de su suave vientre. La sangre caliente quemó su piel mientras salía de la herida. La bestia del infierno aulló por última vez antes de que explotara en una erupción de niebla y sangre. Su cristal mágico y un corazón negro como el carbón de leña fueron los últimos de sus restos. Bell jadeó cuando se puso de pie. Jadeó por la adrenalina que corría a través de él y cuando comenzó a calmarse. Sus piernas se sentían como papilla después de usar la aceleración varias veces. Pero él limpió la sangre ardiente de él y dio unos pasos hacia adelante para recoger su botín. Una daga aterrizó justo antes de la punta de su bota. La daga de María. Ella estaba caminando hacia él. La primera mitad de su arma fue dibujada, la katana. ¿Aún no recuerdas el sueño, Belcranel? Ella le dijo mientras se acercaba a él. ¿No recuerdas los secretos que nos arrancaste? ¿No recuerdas la casa y lo que le robaron a los inocentes? ¿No me recuerdas a mí, buen cazador? ¿Quién eres tú? Preguntó. ¿Sabes lo que está pasando, no? No debería haber sido capaz de luchar contra ninguno de estos monstruos. Todavía soy solo un aventurero de nivel 1. Solo he estado en eso durante 2 semanas. Un cadáver debe dejarse bien solo, respondió ella con voz fría. Ella trajo su arma sobre su cabeza y se puso en posición. Ella quería cortarlo sin importar lo que él hiciera. Sé cómo los secretos te atraen tan dulcemente. Solo una muerte honesta te curará ahora, libérate de tu salvaje curiosidad, murmuró palabras que aparecieron en su cabeza. Palabras que podía recordar tan claras como el día, pero no podía recordar dónde las había escuchado. María inclinó la cabeza una vez más. La convicción brillaba en sus ojos. La sed de sangre vino después. Bell se inclinó y recogió la daga que ella le había ofrecido. Ella podría haberlo derribado cuando quisiera. Pero ella quería una muerte honesta de él. Ella le ofreció la oportunidad de defenderse. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué quería ella con él? ¿Y cómo era que ella sabía de él? ¿Y cómo supo su nombre? Quería hacerle estas preguntas, pero sabía que ella no respondería a ninguna de ellas. Su única opción era conversar usando la hoja. No podía permitirse bajar la guardia alrededor de esta mujer. Podía sentir su intento asesino de apoderarse de él como un peso físico. Se aplastó sobre sus hombros. Él no negaría que estaba aterrado de esta mujer. Ella era una asesina. Ella había matado a muchos antes. No era nada más que un conejo ante un lobo hambriento. Pero sabía cómo enfrentar ese miedo. Sabía cómo convertirlo en fuerza. Recordó una sonrisa. Una sonrisa perteneciente a la diosa que le concedió el regalo para enfrentar sus temores. Las palabras de aliento que le ofreció le dieron la fuerza para enfrentar los peligros de la mazmorra. No había gatillo. No señal. Ambos se aceleraron. El acero se enfrentó cuando los dos cazadores bailaban en un borrón de acero, sangre y niebla. 0, 0, 0. La irritación de Estia se estaba convirtiendo rápidamente en preocupación. Había dejado a Bell solo por la noche, molesto por cómo se había vuelto tan fuerte gracias a su último enamoramiento. Estaba más molesta consigo misma porque no era ella quien le había dado este poder al niño. Era alguien más. Bell no estaba en casa cuando Estia regresó de su fiesta de copas. Eso fue medianoche. Pensó que Bell la estaría esperando y la saludaría. Pero él no estaba en casa. Así que ella decidió darse la vuelta de la noche de todos modos. Pero, no era como si ella pudiera dormir. Su mente exigía que permaneciera despierta, fingiendo dormir para poder atraparla cuando Bell decidiera regresar a casa. Varias horas habían pasado desde entonces. El amanecer estaba a punto de acercarse y Bell aún tenía que regresar a casa.
Ella comenzó a inquietarse. Al principio ella temía que algo malo le hubiera pasado. Al principio, se preguntó si él se había involucrado con las multitudes equivocadas, se había excedido en alcohol o drogas, y estaba en la cama con alguna prostituta. Sucede. Especialmente para alguien tan joven e ingenuo como su Campana. O, si hubiera sido asaltado y lo dejaran por muerto en un callejón. El pensamiento hizo que la sangre de Estia se enfriara. Y después de que ella había dicho cosas tan horribles sobre él en la fiesta, peor. Bell se había rendido con ella. Se había cansado de su maltrato. Era una triste excusa de una diosa que le daba un cuarto de mierda, restos de comida y ahora un maltrato. 2 veces ella le negó sus actualizaciones de estado y se fue con algunas palabras duras. Probablemente tuvo suficiente de ella. Él era quien siempre la cuidaba, no al revés, como se suponía que debía ser. Ella era una diosa sin valor y él era un aspirante a aventurero. Era probable que se fuera a buscar una nueva familia. Él también podría hacerlo. Ahora que tenía un poco más de experiencia, habría más equipos dispuestos a recibirlo. Ella comenzó a entrar en pánico. Ella no podía aceptar eso. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro al pensarlo. Estar enamorado de otra mujer con la que podría vivir. Pero si Bell se fue a causa de sus inseguridades, entonces le rompería el corazón. Estia recogió su abrigo y salió corriendo por la puerta cuando el amanecer dio un vistazo por el horizonte. Ella buscaría sin fin a lo largo de todo horario para Bell. Incluso si eso significaba que se había unido a otro equipo. Ella rogaría por su perdón y le daría cualquier cosa para volver con ella. Ella amaba a Bell. Ella no podría vivir sin él. Ni siquiera le tomó un minuto encontrarlo. Nuevas lágrimas rodaron por sus mejillas al verlo. Bell estaba volviendo a casa. Estaba en la carretera, cojeando y sangrando. Oh, alabado sea el mundo superior, solo fue asaltado. Él no la abandonó. Campana. Ella gritó y corrió hacia él. Él le dio una débil sonrisa antes de que ella lo atrapara mientras caía de rodillas en el agotamiento. Bell. ¿Qué te pasó? Te asaltaron. Diosa, lo siento, dijo en voz baja. Fui a la mazmorra. Le tomó un minuto considerar lo que acababa de decir. En la mazmorra. Estás loco. No tienes armadura y tus armas estaban aquí. Sus armas aún estaban en la iglesia. Oh, qué tonta era ella. Si realmente la hubiera dejado, entonces se habría llevado todo su equipo con él. Debería haber sabido que Bell no la dejaría así. Lo siento, dijo de nuevo. Ella no podía regañarlo. Ella quería, pero el dulce alivio de su regreso a casa calmó su corazón. Ella se hizo una promesa a sí misma. Ella haría todo lo posible para asegurarse de que él permaneciera en su familia. Vamos a entrar y limpiar, dijo. Tuvo que caminar sobre las puntas de sus pies para poder mantener su altura. Si solo tuviera unos pocos centímetros sobre ella. Después de que te bañes, trataré tus heridas. Ese corte en tu pierna se ve bastante mal. Había sido una lucha llevarlo al baño. Si hubiera habido mejores circunstancias, ella habría disfrutado frotando su cuerpo desnudo. Podría haber sido la pérdida de sangre o el agotamiento lo que le impidió ocuparse de ella. Simplemente se sentó en el taburete y dejó que ella hiciera todo el trabajo. Sus heridas se vistieron y él con un nuevo par de ropa, ella lo ayudó a la cama. Bell, esta noche estás durmiendo en la cama. No hay peros al respecto. Sí, diosa, dijo con los ojos caídos. Pero, estaré durmiendo en la misma cama. Estoy agotado por salir a buscarte, ¿sabes? No te negarías, ¿verdad? Solo había un poco de culpa en sus palabras. Solo un poco. No fue una mentira completa. Ella estaba cansada después de permanecer despierto toda la noche esperando por él. Debes estar cansado también, dijo mientras se sentaba en la cama. Él todavía tenía la fuerza para darle esa sonrisa desgarradora de su corazón. Claro. Vamos a dormir juntos. Se echó hacia atrás y se acostó en la cama. Sus ojos estaban cerrados cuando su respiración cambió. Él estaba fuera frío, la cara de Estia se sonrojó mientras observaba su forma dormida. Un poco de sangre se escapó de su nariz. Esta fue la oportunidad perfecta. Bell estaba en su cama, dormida, indefensa. Claro, ella podría haberse aprovechado de él en el sofá, pero ¿qué tan romántico era un sofá? No, no, no. La cama era el lugar ideal para agredir sexualmente a su inquilino dormido. Acurrucarse, ella decidió. Su primer paso fue acurrucarse con Bell. Y luego ella se atrevería a acurrucarse. Y, si ella se sentía peligrosa, tal vez algo de caricias. Ella puso su cara de juego.
Levantó las piernas de él sobre la cama, le dio la vuelta y se escabulló junto a él al otro lado. Con los ojos brillantes de un depredador encontrando a su presa en plena noche, este apoyó su pecho contra el suyo, envolvió una pierna alrededor de su cintura y llevó su brazo a la parte superior de su pecho. Pero ella se detuvo, sus ojos se ensancharon como un ciervo atrapado. Belle se inquietó en su sueño. Al principio comenzó a gemir como si hubiera tenido la noche anterior. Y entonces, se oía el nombre más pequeño. María, ella se congeló. ¿Quién diablos es María? 000, eres el último en llegar, ¿lo sabías? María despreció a este hombre enloquecido. Ella no se atrevió a mirarlo, sino que lo alentaba a molestarla un poco más. Pero, las cortesías debían ser respetadas. He estado fuera en la casa. Ah. Mikołaj jugueteaba con sus dedos mientras la miraba. Fuera esta tarde, ¿verdad? Entonces confío en que tu casa haya dado frutos esta vez. Ella pasó junto a él, entrando en la morada. Él siguió justo detrás de ella. Encontré un cazador. Sí, por supuesto, Mikołaj la instó a continuar. Una mujer. Un elfo. La estaré vigilando de cerca. No me entrometas en mi marca. ¿Una mujer? Bah. Y de repente perdió interés. ¿No te olvidaste de que estamos buscando a un niño? ¿Qué negocio tenemos con los otros cazadores rechazados? Bueno. No había sido una mentira cuando María afirmó haber encontrado otro cazador marcado. Esa chica en la caverna había estado en el sueño, María estaba segura de ello. Pero ella fue la que ha encontrado a Belcranel. Ella haría bien en ocultar su existencia de los demás el mayor tiempo posible. Belle fue su marca. Ella tendrá su venganza sobre él antes que cualquiera de los otros pueda. Tienes tus deberes, le recordó a Mikołaj con una lengua afilada. Tenemos el nuestro. Sí, por supuesto, los labios de Mikołaj se apretaron mientras él jugueteaba con sus dedos un poco más. El maestro Ludwig y el maestro Logarius han descubierto otro nivel del dungeon. Me temo que no da frutos. Pero, ¿puedes oírlo? ¿La canción? Nos estamos acercando. Ella no respondió. Mikołaj se interpuso frente a ella antes de que pudiera dirigirse al pasillo que llevaría a su habitación. Él movió su dedo. No tan rápido, no tan rápido. Lord Edon deseaba hablar contigo. María casi pierde su compostura. ¿Es eso así? ¿Para qué? No pretendo entender las intenciones de un viejo, y tú tampoco deberías. Mejor no hacerla esperar. Ya sabes cómo puede estar con todo, la cosa de la ira. Mikołaj se rió en voz alta cuando él le dio la espalda y se alejó. Su mano estaba sobre la empuñadura de su rakuyo. Sería tan fácil cortarlo ahora mismo. Pero Oedon no estaría contento. El viejo los había llevado a todos a este mundo de vigilia por una razón. Cada uno de ellos tenía un propósito y era vital para la causa, sea lo que sea. Así como a la mitad de la división se le asignó la tarea de cazar a Belcranel, a la otra mitad se le encomendó la tarea de descubrir la verdad del abismo en el fondo de la mazmorra. María dejó que su irritación se lavara. Necesitaba absolverse a sí misma de toda emoción, ya que la más peligrosa de las ancianas la recorría.